programa de hoy se lo vamos a dedicar a Miguel Salazar, ese insigne periodista que por encima de todo consideraba que su verdad era primero que cualquier desafío que pudiera tener con las personas a las cuales él, de alguna manera, daba a entender su verdad. Este gran insigne periodista y amigo mío por más de 40 años, le quiero dedicar este programa por su gran valía, su gran valentía que tenía al dar sus declaraciones. Ya dentro de poco cumple 3 meses de fallecido y esperamos que esté precisamente en un buen descansar eterno. Muy buenos días. La verdad de Miguel y su versión de Canal I, su programa de los domingos. Hoy vamos a tener un invitado, o tenemos un invitado, José Luis Pérez. Pérez, perdón, ¿no? José Luis Pérez. José Luis Pérez, actuario. Por ahí le dicen estadística. Vamos a hablar de uno de los temas más interesantes porque nos atañe a todos, que es el tema de la situación económica. El tema, sobre todo, de los salarios. Uno entiende, voy a hacer una breve semblanza antes de entrar con el invitado. El asalariado, de acuerdo a las leyes de dialéctica, vende su fuerza de trabajo. El capitalista, que es el inversionista, toma al asalariado como una mercancía y es el último llamado a beneficiarse con los excedentes de la inversión. Si no me estoy equivocando. Y generalmente el inversionista cumple una regla que es una ecuación en todos lados, igual que para nosotros, que es el consumo, el ingreso, consumo más inversión. Inversión es el ahorro, lo que él no utiliza. Sin embargo, su consumo es bastante alto con respecto al consumo del trabajador. Los trabajadores tienen un consumo reducido. Olvídense de eso, que les va a alcanzar plata para decir, este año me voy de vacaciones para tal parte con los hijos, este año vamos a hacer tal cosa. Eso no va a ser así. Eso sí le da chance al inversionista. Lo que nos preguntamos cuando tenemos ministros obreros, como el señor Francisco Torrealba, yo no sé qué pasó, cómo se cambió, tantos años como sindicalista y ahora le toca el papel de defender al inversionista, dejando por supuesto por debajo a los trabajadores. Y cuando él deja por debajo a los trabajadores, toma como referencia la Cuarta República. En la Cuarta, los trabajadores no tenían derecho a otra cosa. En la Cuarta, la inversión social era de tanto. Y en verdad que en la Quinta no le estamos viendo el queso de la tostada. Los trabajadores, señores, están descontentos. Ustedes, inversionistas, bájense de la nube donde están montados y vístanse de trabajadores para que ustedes vean. Uno dice, ¿cuánto le debemos a Simón Díaz? Y lo votaron de un canal porque supuestamente tenía una deuda. Bueno, así son las cosas. Bien, continuando acá en La Verdad de Miguel. Por cierto, estamos estrenando la tacita. Alguien verá. Vamos a ver si le traemos un invitado para que... Qué bueno, qué bueno. Con carácter devolutivo. Mira, muy bueno. José Luis, tú que eres actuario, que tienes una dilatada experiencia en el sector de la economía en Venezuela, sobre todo en estos 20 años, donde te desempeñaste como superintendente de ahorro. No, de la actividad aseguradora. La actividad aseguradora.
Háblanos un poquito sobre la situación económica en Venezuela. Un poquito no, a grosso modo. Sí. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, y claro, voy a hablar, acuérdate que las opiniones son opiniones de cada persona, ¿no? Yo voy a hablar bajo el concepto y la percepción que yo tengo de la economía a nivel global y a nivel doméstico, a nivel del país. Nosotros tenemos un grave problema que es que tenemos un bloqueo económico. Vamos a considerar que ese bloqueo, no vamos a ver las causas del porqué del bloqueo económico, sino lo que ha acontecido en la realidad. Y la realidad es que por causa de eso es que tenemos una economía deprimida. Tenemos una economía que en el año 2012 tenía un Producto Interno Bruto de 372.000 millones de dólares a una economía que en este momento, calculando, puede llegar a 50.000 millones de dólares. Es decir, un decrecimiento brutal, más que una guerra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando del salario, estamos hablando de que quién es el que genera o quién es el que va a ocupar el costo, quién es el que paga la nómina o quién es el que paga el talento de los trabajadores. En este caso, en Venezuela, tenemos un problema de que tenemos, digo problema por el hecho de que tenemos, de acuerdo a lo que dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, 5.500.000 pensionados. Y de acuerdo a la Constitución, los pensionados tienen que tener un salario mínimo. Es decir, el mismo salario que tienen los trabajadores, el salario mínimo, sería el mismo salario que tienen los pensionados. Y en este momento los pensionados tienen un salario de no un salario, todo el mundo tiene un salario de $3.5, hablando en términos de dólares. Porque el otro es un bono, que es lo que se conoce como el bono de guerra. En el caso de los pensionados tenemos un bono de guerra de $25. Me voy a poner en el caso de los pensionados, después veremos los trabajadores públicos y después veremos los jubilados, que es otro esquema que hay. En el caso de los pensionados, vamos a hablar del presupuesto. Tenemos un gasto público, de acuerdo a la estimación que se hizo con el presupuesto, de 20.500 millones de dólares. Eso lo dijo a personas autorizadas en la Asamblea Nacional, cuando se hizo los cálculos. El gasto público está estimado, vamos a decir así, conservadoramente en 20.500 millones de dólares. Vamos a hablar de los pensionados. Si tú a los pensionados le colocas $500 de sueldo, digamos de salario mínimo, estaríamos hablando, tomando los 5.500.000 trabajadores, de 38.500 millones de dólares. Un déficit. Que tendría que, en este caso, erogar el Estado para cubrir eso, porque no te olvides que nosotros los pensionados, en este caso de vejez, ni los jubilados tenemos un fondo de pensiones consolidado. No hay fondo de pensiones. Entonces, eso lo tiene que cubrir el Estado. Si el Estado tiene 20.500 millones de dólares en este caso, de estimación, nada más los pensionados a $500 serían 38.500 millones de dólares. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Porque ese dinero tiene que venir de la economía productiva. Para poder tener, en el caso del año 2012, que es el año que yo coloco, que estábamos hablando de un Producto Interno de 370.000 millones de dólares, el salario promedio, el salario mínimo estaba en $493. La economía daba para poder cubrir esa cantidad. En este momento, la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿da la economía para cubrir los $500? Bajemos a los 200 millones que dice CBG. Si nosotros bajamos a los 500 millones que dice CBG, a los $200 que dice CBG, entonces estaríamos hablando nada más para los pensionados de 15.400 millones de dólares. Esto es metiendo incluso lo que se llama el aguinaldo, porque el aguinaldo forma parte precisamente de lo que se llama el pasivo laboral del Estado y de las instituciones que tienen que erogar eso. Entonces, en el caso de los trabajadores públicos, para el caso de los pensionados no hay pasivo, no existe prestaciones sociales, sino existe su pensión. Porque la pensión es un salario diferido. ¿Por qué salario diferido? Porque es un hecho que se ganó el trabajador por una cantidad de tiempo estipulada que estuvo trabajando. Entonces, precisamente cuando estamos hablando de eso,
vemos que 15.400 millones de dólares, en este caso, cubre el 75% del gasto público que está estimado en 20.500 millones de dólares. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿se puede cubrir los 200 dólares también? Si eso representa el 75% del gasto público, nada más para el caso de las pensiones, sin meter el caso de los trabajadores públicos y sin meter el caso de los jubilados, que es otra cantidad, que no la tengo a la mano. Entonces, ¿qué pasa? Amén de que cuando tú haces el presupuesto público, tú tienes que tomar en cuenta las otras partidas, lo que van para los distintos ministerios, carreteras, infraestructura, salud, todo ese tipo de cosas que forman parte de las partidas que tiene que cubrir el Estado. Entonces, esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que yo considero que debe haber acá? Un consenso entre gobierno, trabajadores, ¿verdad? Y todos los que están involucrados en el problema del salario, que somos todos, incluso los pensionados. Porque yo como pensionado me voy a cobrar 25 dólares ahora de salario, ¿cómo se llama? De bono de guerra y 3,5 de salario mínimo. Una persona en este momento la retiran, un trabajador que es retirado digamos en privado o público, entonces si tú le vas a pagar su tiempo, su antigüedad, tienes que hacérselo en base al último salario de vengado. ¿Y cuánto es el último salario de vengado? 130 bolívares. De tal manera que cuando se le da las prestaciones sociales a esa persona, en estos días yo vi un caso de una persona que tenía 14 años trabajando en una institución y le tocaron 147 dólares. Entonces, esa es la situación que hay en este momento. ¿De quién es la culpa? Bueno, yo ahí no voy a señalar situaciones. Sí, antes de irnos un corte, vamos a hacer de abogado del diablo. Vacaciones, salir con tu familia a un restaurante X. Llega el momento en que tú tienes que enfrentar una crisis. ¿Qué haces tú? Disminuir los gastos, ¿verdad? Claro. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Ha disminuido los gastos suntuarios o no los ha disminuido? ¿O qué esa fiesta que han hecho de carnaval y todo eso qué significa? ¿Qué hacen? Bien, estamos acá en La Verdad de Miguel con José Luis Pérez, actuario. Es jefe, vamos a decirlo así, de la actividad aseguradora. Ex jefe. En el Estado, sí, en el Estado. Sí, sí. Y yo te voy a decir, mira, tú planteaste la crisis económica derivada de un bloqueo. Resulta que está ese bloqueo, es cierto. Se han escondido los inectos. Un inecto bota plata, como hemos visto obras que se quedan por la mitad y botaron el dinero. Entonces se escuda diciendo las medidas coercitivas. Sí. Pero resulta que cuando va a salir de su oficina, aborda una camioneta de alta gama, con 3 y 4 guardaespaldas. ¿Dónde están las medidas coercitivas ahí? Se pregunta uno. Sí. ¿Te ajustaste el cinturón o no te lo ajustaste? Te pregunto. Sí. Bueno, el tema de ese tema de la administración es un tema que es de vieja data. Es de la Primera República, de la Segunda República, de la Tercera. Fíjate que lo que pasó con Páez, que es el origen digamos, de lo que ha acontecido. Oye, no es ese que Páez tiene la culpa de lo que No. Lo que pasó con Páez. Páez hizo una ley de usura. Una ley de usura. Que se los obligaron a hacer los que estaban al lado de él. Ángel Quintero, Manuel Felipe Tovar, toda esa gente que lo seguía, para que a través de esa ley de usura, el capital, los capitalistas de ese momento, tuvieran la potestad, porque eran los que tenían el dinero, de comprar a precio de gallina flaca, en este caso, los terrenos, los territorios que le pertenecían a los latifundistas que en ese momento no tenían el dinero. Y se produjo una guerra intestina entre los venezolanos, donde unos estaban a favor de lo que se llamaba la oligarquía de los latifundistas y otros la oligarquía de los que tenían el monopolio del dinero. Fíjate que esa ley era tan tremenda que dentro de la misma ley los únicos que colocaban la tasa
de interés que se iba a cobrar eran los que prestaban el dinero. Entonces se hizo usurero y estaba avalado precisamente por el gobierno. Entonces es verdad, siempre ha existido ese tipo vamos a decir, de administradores que realmente cometen una serie de desafueros que no deben ser. Lo que pasó precisamente, creo que fue el año pasado, con los actos de corrupción que el mismo presidente señaló, donde habían personas que trabajaban en la administración pública, que eran funcionarios de la administración pública y tenían carros que tenían valores de más de $100,000, cosa que es imposible porque un ministro no gana, de acuerdo a lo que se dice, un dinero tan grande para poder comprarse un automóvil de esa calidad. Necesitaría por lo menos 50 o 60 años de pago de su cuestión. Entonces, eso siempre ha existido, la corrupción. Pero disculpe un momento, Sí. tú dices, tenían. Tienen. Porque Bueno, exacto. exacto. Es que eso es lo que se llama la renta presunta. Eso está ahí. Si yo, por ejemplo, que yo fui superintendente de la actividad aseguradora y yo vivía en la Candelaria y después vivo en Prado del Este, en una quinta, bueno, entonces, bueno, ¿de dónde salió ese dinero? No salió de lo que yo me ganaba como administrador, pues, de un sector en este caso de la actividad. No hay una declaración de bienes. Entonces, eso tiene que, de alguna manera, señalarse. ¿Hay declaración de bienes o no? Bueno, es lo que te estoy diciendo. Yo no soy juez de ese tipo de cosas, pero si está a la vista que esta persona vivía en Catia, vivía en la Candelaria y ahora vive en Prado del Este, en una tremenda quinta, bueno, ¿qué te puedo decir yo sobre eso? Entonces ahí es donde está la situación. Ese tipo de cosas tienen que ser revisadas. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita, del salario que estamos viendo, no da, la economía productiva no da para cubrir un salario de $500. Yo quisiera tener un salario de $1,000, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en algunas cosas y antes, cuando yo cobraba una cantidad de dinero respetable, en este momento tengo que cobrar $200, $300 por un trabajo que me lleva a mí una cantidad de tiempo hacerlo. Y yo tengo que comer y bueno, yo cobro mis $300 y digo, bueno, eso es lo que hay en este momento. Entonces, en ese sentido, el venezolano ha sido el gran héroe de este país, el pueblo de a pie, el ciudadano de a pie, porque ha tenido esa resiliencia para poder soportar una economía que tenía ingresos de 100% a un 1%, que fue lo que aconteció en el año 2020, que fue cuando vino la pandemia, que ahí fue donde se llegó, que después el país comenzó a levantarse. Entonces, todo aquel que esté cometiendo un acto de corrupción debe de ser señalado, hermano. Debe de ser señalado. O sea, ¿qué está haciendo usted con el dinero? ¿En qué institución? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué usted está utilizando un dinero que se debería utilizar para precisamente el bienestar de los ciudadanos o para el bienestar del pueblo y se está utilizando en otra cosa? Bueno, ahí está. Ahí es donde realmente tiene que atacarse esa situación. Pero la economía de nuestro país no da para cubrir realmente un salario mínimo de $500. Entonces aquellos que están esperando que se aumenten los salarios, olvídense del tango que Gardel murió. Por eso es que te estoy diciendo que ahí hay que hacer un consenso. Porque fíjate, el ingreso en este momento es por encima de 100, el ingreso mínimo está por encima de $100. Aunque el salario mínimo está en $3,5. Pero la realidad es que nadie gana $3,5. La realidad es que en promedio la gente gana más de $100. Entonces ha habido un avance. ¿Qué te digo yo? Yo voy desde el punto de vista positivo de las cosas. Dímelo en el próximo segmento. Me quiere matar a besos. Mira, tú no encuentras si reír o llorar, chico, no viendo todas las cosas que están pasando. ¿Cómo ha subido, se ha incrementado, pues, el nivel de pobreza crítica? Pero por encima es bestial, pues. La marginalidad. Pero uno a veces se pregunta, te voy a quitar un poquito de unos minutos. Sí, sí. Si no hay responsabilidad de altos funcionarios del gobierno. Si tú vas a nombrar presidente del Corpolé a alguien que no sabe ni poner un bombillo,
¿Qué puedes esperar tú? ¿Qué puedes esperar? ¿Vas a nombrar ministro de salud? Alguien que no te llega a auxiliar médico. Porque por lo menos nosotros hemos visto en el pasado que para ser director de un hospital se requería una maestría o un posgrado en dirección de hospitales. Claro. Ah, no, José Luis, ¿qué eres tú? ¿Tú eres enfermero? No, tenemos libres y así, güey. Claro. Entonces, somos culpables de lo que está pasando, ¿o no? Dime tú, quítame la responsabilidad a mí. Sí, fíjate que una de las cosas que se debe buscar es que, y te voy a señalar algo, desde mi punto de vista, hablándote en opinión, el presidente de la República debe rodearse de personas más inteligentes que él y que manejen realmente las funciones que le competan. Es mi opinión. O sea, el presidente de la República no debe tener, en mi opinión, amigos, porque él es, en principio, jefe del Estado, jefe del gobierno, ¿verdad? Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y además de eso, es el jefe de la hacienda pública, es el responsable de la hacienda pública. Por lo tanto, cuando tú tienes tanto poder en Venezuela, el presidente de la República es el que tiene el máximo poder. Entonces tiene que rodearse, desde mi punto de vista, de gente que puedan manejar el esquema que se le señale. Ese es el tema. Pero ¿qué sucede? Y eso sucede en la realidad. Pues eso ha sucedido desde que el mundo es mundo. Eso sucedió en el Imperio Romano, sucedió en el Imperio Griego, ha sucedido con las repúblicas y las monarquías de Inglaterra, de Francia, de Holanda, en todas partes. Siempre el que tiene el poder se rodea de sus amigos o se rodea de las personas más afines en su calidad de mando, que estén con él. Entonces, ese es un tema. Pero cuando tú te rodeas de eso, tienes que buscar digamos, la gente que te pueda ayudar. El presidente de la República dijo que iba a darle ímpetu, un mayor desarrollo a ciencia y tecnología. Eso es una de las cosas que hay que darle. Porque ¿qué es lo que se está viendo a nivel mundial? Que el que maneje la ciencia y la tecnología es el que realmente va a tener el poder en el mundo. Y ahí tenemos dos países que son los que están llevando la batuta, que son los Estados Unidos y la China. Y ellos se entienden porque ellos dos representan el 42% del Producto Interno Bruto Mundial. Si la China tiene problemas, esos problemas afectan al mundo. Si los Estados Unidos tienen problemas, esos problemas afectan al mundo. Y el liderazgo de uno de ellos va a estar basado precisamente en el que maneje mejor la ciencia y la tecnología. Entonces ahí es donde está el grueso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de nosotros? Nosotros debemos de ubicarnos y desarrollarnos en ese sentido, buscar la manera de tener de acuerdo, porque una de las grandes oportunidades, tú te pones a analizar, ¿cuáles son los países que han avanzado en el mundo en las últimas décadas? Los países que han estado destruidos. Alemania fue destruida en el año 45. Japón fue destruida en el año 45. Rusia quedó destruida en el año 45, que perdió más de 50 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial. El que salió favorecido fue los Estados Unidos, que manejaba más del 70% del Producto Interno Bruto Mundial. Y además de eso, en ese momento era el poder nuclear único que existía en el mundo. Y a partir de allí, los Estados Unidos se fortaleció enormemente en base a la ciencia y la tecnología. Y ese es el camino, desde mi punto de vista, que tenemos que buscar nosotros, los latinoamericanos. Sí, vamos a ser un poco más domésticos. Pues tampoco la culpa la tiene total. La responsabilidad no recae sobre el presidente de la República. Yo, presidente, digo, José Luis, tú eres el ministro de Transporte. Solo me favor, preséntate en el despacho. Quiero que seas el presidente del metro. Presidente, ¿me estás sacando del Ministerio de Transporte? No. Tú sigues siendo ministro de Transporte, pero ahora vas a ser presidente del metro. No es responsabilidad tuya aceptar una cosa que tú no puedes hacer. Claro. Presidente, un momentico. Yo tengo suficiente con el problema de transporte. Es más, siendo honesto, no he podido resolver ese problema.
Entonces tú no me puedes gastar 20 cargos por una sola persona. Búscalo para que tú veas. Claro, claro, claro. Esa es una de las fallas que creo yo que existen en ese sentido, pues, digamos, administrativamente. Pero es que por eso, San Luis, hay que ir por lo más sencillo, Así es. las cosas más sencillas. Como decía Cantinflas, donde está el detalle. Pero hay un detalle que te quería decir, es muy bueno que acabas de decir eso, ¿no? No sé si tenemos tiempo para, en este capítulo de hablar del tema. El detalle es el siguiente, que Venezuela es un país que está sitiado económicamente por el país más importante del mundo, que lo tenemos ahí, al ladito de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay ese estado de sitio, entonces hay una emergencia. Y cuando hay una emergencia debe haber una cohesión digamos, en los directivos de la gobernanza. Porque si no hay esa conexión, esa cohesión, entonces puede haber un tsunami en lo que es la gobernanza en ese momento para ellos. Entonces ahí es donde está el tema, ¿no? El tema es ese, si tú me acosas, si tú me tienes en un estado, digamos, de sitio, yo voy a tener que utilizar emergencia. Por ejemplo, una de las instituciones más satanizadas que hay en el mundo es la dictadura. Pero la dictadura era una institución que se utilizaba en el Imperio Romano para los casos de emergencia que había en los estados. Lo utilizó Bolívar. Exacto, como lo utilizó Bolívar. Sí, vámonos con unos compromisos y ya regresamos. Bien, estamos llegando ya al final de Las Verdades de Miguel en su versión de Canarí. Y no olviden sintonizarnos en YouTube también. Y darle like, seguirnos, me gusta, etc. Estamos hablando de que la situación de sitio que tiene el gobierno venezolano, por supuesto, atañe a la República. Sí. Ha llevado o debe llevar a tomar medidas de emergencia. Sí. Esas medidas de emergencia, desvirtuando el término, son calificadas como dictadura. Sí. Uno no encuentra, bueno, ¿cuál dictadura? Pero dictadura es un término. Sí. Explícanos un poco de eso. En el Imperio Romano, en la República, ya saliendo de la monarquía, se creó una institución que se llamaba la dictadura, que por lo general duraba 6 meses. Y en caso de que, cuando surgía ese problema, en caso de guerra, caso de plaga, un terremoto, etcétera, etcétera, entonces como el Senado se llevaba mucho tiempo para tomar decisiones porque venían las discusiones y tal y qué sé yo, entonces esa figura del dictador se tomó en cuenta para que tomara decisiones él solo y pudiera rescatar el problema que había en ese momento y retornarlo digamos, a su normalidad. Entonces se volvía otra vez a lo que se llamaba la República, pues. Y eso fue creciendo en el Imperio Romano. Pero fíjate tú que la guerra civil que hubo por el caso de Julio César, ¿cómo se instituye en emperador? Porque él se declaró la única figura que tuvo políticamente hablando o jurídicamente hablando fue la figura del dictador vitalicio. Y después que él se declaró dictador vitalicio, todos los emperadores tenían como cargo ser un dictador vitalicio. Pero eran dictadores vitalicios para las regiones, no para la ciudad de Roma. La ciudad de Roma en lo interno era una república. Entonces de ahí es donde surge lo que se conoce la dictadura y se comienza a satanizar por el hecho de que Julio César se declaró dictador vitalicio, ya que la institución era para 6 meses. Y una prórroga de 6 meses más hasta que la situación llegara a su normalidad. Entonces, precisamente esas son las cosas que suceden. Hay países que se manejan, digamos, te voy a poner 3 ejemplos para el caso de lo que se conocen como las potencias. El caso de Rusia. Rusia tiene un estado políticamente fuerte e ideológicamente fuerte. China tiene un estado políticamente fuerte y ideológicamente fuerte. Es decir, hay una fortaleza en esos países y eso es lo que lo hace poderoso. Porque si tú no tienes una estabilidad política y una ideología política en tu país, entonces tú vas a tener el caos.
Y el caos lo que te va a generar es precisamente incertidumbres y problemas para los ciudadanos. Entonces, el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos tienen una estabilidad política, digamos, de dos partidos. Y su política exterior es una política única para los demás países del planeta, ya que la visión geopolítica que tienen los Estados Unidos es una visión de que todo el planeta es de ellos. Entonces ahí es donde está precisamente el tema. Por eso es que cuando hay un estado de emergencia, hay como especie de un autoritarismo. Un ejemplo de lo que está sucediendo en cuanto al autoritarismo es lo que está pasando en El Salvador, que el presidente de El Salvador hizo una estratagema política, se retiró 6 meses antes para poder ser otra vez candidato presidencial y volver a ganar las elecciones con el 85%. Entonces, el autoritarismo que está utilizando él es precisamente para buscar la seguridad interna de su país por el problema de las pandillas, que es un problema geopolítico también de largo alcance, donde los Estados Unidos está involucrado de alguna manera. No nos olvidemos que el hermano mayor de nosotros, hablando como país, es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no quieren tener alrededor de los países que tienen cerca un país fuerte. Esa es una política que siempre se está aplicando. Pero los Estados Unidos y los países que son poderosos sí tienen buenas relaciones con sus vecinos, a pesar de que tienen problemas fronterizos. Los Estados Unidos tienen con Canadá y con México la mayor comercialización internacional que pueda tener entre países, mayor incluso que la de los chinos. Y los chinos, su mayor relación que están teniendo en este momento es con los rusos. Le están comprando 50% del petróleo a los rusos. Y los indios, que también están por ahí cerca, le compran el otro 40%. Porque a ellos no les interesa que la economía rusa se deteriore, porque es un problema para ellos. Entonces ahí es precisamente una de las cosas. La estabilidad interna, desde el punto de vista de la dirigencia, tiene que ser algo riguroso, precisamente dentro de los parámetros de ley que existen en cada país. ¿Hay posibilidad de una intervención directa de los Estados Unidos en Venezuela? Militar. Es poco probable. Por lo siguiente, porque esa misma insinuación la hizo Donald Trump cuando era presidente y prácticamente el Estado, vamos a decir, el Estado profundo le dijo que no, que eso era imposible, porque te voy a decir, hay problemas hay problemas en Asia, hay problemas en el Medio Oriente, hay problemas en Europa. ¿Tú crees que los Estados Unidos van a buscar problemas en América? Pero puede aprovechar también que hay esos problemas por allá para... Exacto, lo puede aprovechar, pero es un problema geopolítico. O sea, a él no le interesa, a él le interesa tener su zona, por lo menos en condiciones estables. Porque si la gran mayoría de los latinoamericanos se van hacia los Estados Unidos buscando el sueño americano, en la problemática que hay ahorita de lo que se llama la migración externa, entonces, y es bastante poderosa. Entonces imagínate en una guerra. Dime someramente, o sea, pero ¿cuál es la salida para Venezuela? La salida para Venezuela es la concordia entre los venezolanos. Buscar una solución electoral y que el que ganó se le entregue el poder. Esa es la salida. Pero ahí está precisamente los bemoles de la situación. Aquí en Venezuela, el que ha ganado se le ha entregado el poder. Incluso aquí se han perdido muchas elecciones regionales y se le ha entregado el poder a los gobernadores. Entonces, esa es la... Pero se le ha montado también un parapeto del protectorado. Exacto, sí. Sí, por el problema, por lo que te estoy diciendo, por el problema de que tiene que haber estabilidad política e ideológica. Bueno, muy interesante el programa. Te felicito, José Luis. Gracias. Espero que todos nuestros seguidores esta mañana hayan quedado satisfechos. Y satisfechos en el sentido que siempre quedamos con las ganas. Será pues hasta el próximo domingo.